Aunque el hombre primitivo no lo sabía, el hombre toma su energía del sol por medio de los alimentos. Su cuerpo es como una máquina que convierte esa energía en fuerza muscular. Se requiere casi 1 tonelada de alimento al año para mantener activo a un hombre. Por miles y miles de años, el trabajo del hombre se hizo con su fuerza muscular, que usaba para mover el mazo, para conseguir su alimento, que usaba como combustible, para que sus músculos movieran el mazo, para conseguir alimento que usaba como combustible, para que sus músculos movieran el mazo, para conseguir alimento que usaba como combustible, El hombre no adelantaba, siempre le faltaba alimento, pero afortunadamente razonaba. Necesitaba un modo más eficiente de hacer su trabajo. Nadie sabe cuándo, pero un día el hombre hizo un descubrimiento. Encontró que los animales también tenían fuerza muscular. Así que el hombre puso a trabajar al animal. Esto fue muy bueno, una gran idea, excepto por un pequeño problema. Aunque el animal no trabajara, su motor seguía consumiendo combustible. El hombre tenía que encontrar algo que no se cansara y no tuviera que ser alimentado, o no progresaría jamás. En algún lugar y en alguna ocasión, el hombre descubrió que el agua corría colina abajo. Había usado otra vez su cerebro y utilizó la energía del agua para llevar leños a su hoguera. Después la utilizó para transportarse. Mucho tiempo después, en Egipto, el hombre dio un histórico paso adelante. Utilizó el viento. Ahora podía servirse de 3 fuentes de energía: el animal, el agua y el viento. En los tiempos de la antigua Grecia, ya había inventado las 5 máquinas básicas para ahorrar energía. Primero vino la palanca. Este principio se aplica a las otras 4. El hombre, A, ejerce una fuerza, E, que multiplicada por la distancia a la base, F, equivale al peso de la roca, W, cuando se multiplica por su distancia a la base, WF. Encontramos que 10 libras de fuerza a 4 pies de la base pueden levantar 20 libras de peso a 2 pies de la misma. 10 veces 4 son 40, 20 veces 2 son 40. ¡Eureka! ¡Funciona! ¡Claro que funciona! Después vinieron la rueda y el eje. Más tarde la polea. Y después el plano inclinado y la cuña. Y la más joven de las 5 máquinas, que es sencillamente un plano inclinado enrollado alrededor de un cilindro, el tornillo. Al pasar el tiempo, el hombre hizo varias combinaciones de todo esto para construir máquinas más complicadas. El hombre adelantaba usando su cerebro para hacer más efectivo el uso de la fuerza que había controlado. Esta fuerza irrigó sus campos, molió sus granos, ganó sus batallas, aceleró su vida, exploró su mundo, hizo su ropa, forjó su metal, imprimió sus libros, bombeó su agua. El hombre consiguió que la energía trabajara para él, pero los músculos se agotaban. Los animales tenían que ser alimentados. El viento no siempre soplaba y no siempre se disponía de corrientes de agua. Así que el hombre siguió buscando y buscando nuevas y más eficientes fuentes de energía. Y finalmente encontró una, el mismo fuego que había cocinado sus alimentos, calentado su cuerpo, iluminado sus noches y templado sus herramientas. Ahora trabajaba para él. El hombre inventó la máquina de vapor y así empezó la revolución industrial.
El carbón reemplazó al agua como la principal fuente de energía del hombre, liberando a las fábricas de las riberas de los ríos. Pronto hubo locomotoras, barcos de vapor. Las fábricas y molinos se multiplicaron por todas partes. El hombre progresaba firmemente. Pero la máquina de vapor era pesada y molesta. Así que el hombre volvió a sus estudios. Necesitaba algo más ligero y más compacto. Y entonces inventó el motor de combustión interna. Y para fines del siglo XIX, el petróleo y la gasolina como fuentes de energía empezaron a dominar. El hombre inició el despegue. Sin embargo, siguió buscando otras formas de facilitar su trabajo. Y así llegó a otro descubrimiento: la electricidad. Esto no era una cosa nueva. Por años había tratado de dominarla. Y con el invento del generador, lo consiguió. Naturalmente tenía que seguir usando carbón o agua, pero por primera vez el hombre pudo enviar la energía lejos de su fuente. El mundo empezó a iluminarse. El hombre había adelantado mucho desde que su única fuente de energía eran sus músculos. Cada nuevo descubrimiento hacía su mundo mejor y más fácil su trabajo. Sí, el hombre progresaba más y más, mientras trabajaba menos y menos. Ahora estaba realmente conectado. Aún así, el hombre no estaba satisfecho. Continuó buscando una más eficiente fuente de energía. Y consiguió la misma energía que existe en el Sol, la energía atómica. El hombre había triunfado nuevamente, y justo a tiempo, pues sus principales fuentes de energía, como el carbón y el petróleo, se agotaban rápidamente. Con solo medio kilogramo de combustible nuclear, el uranio, puede hacer el trabajo de 1,5 millones de kilogramos de carbón. Esta energía ilumina ciudades, impulsa barcos y otras naves marinas, cura enfermedades. Y aún así los esfuerzos del hombre no han cesado. Ahora trabaja en otras fuentes potenciales: las mareas, el sol, el calor de las profundidades de la Tierra, rayos láser, fusión termonuclear. Y la búsqueda continúa. Una búsqueda de nuevas y más poderosas fuentes de energía. Estas, controladas adecuadamente, harán los años futuros más brillantes, más allá de lo que el hombre haya conseguido jamás. Una de las cosas que nos distingue a los seres humanos es que usamos tecnologías. Todo el mundo, todo el tiempo, tiene tecnologías en sus vidas. Pero solamente unas personas se dedican a crear tecnologías. Y estas personas que definen cómo va a ser lo que usaremos el día de mañana, tienen un gran poder para moldear nuestras vidas. Y creo yo, o algo que me preocupa, es que pocas veces nos detenemos a pensar en esto. Imagínense que mañana despertaran y desaparecen los teléfonos celulares. Todos amanecemos sin celular. ¿Cambiarían nuestras vidas? O vamos a ampliarlo. Despiertas sin electrónicos. Además de celulares, no hay tablets, no hay computadoras, no hay radio, no hay televisión. Va cambiando más. O peor aún, amaneces sin nada de electricidad. No licuadora, no lavadora, no refrigerador, ni siquiera el carro prende, porque necesitamos electricidad para que encienda. Dependemos mucho de las tecnologías y dependemos de las tecnologías que otras personas crean, que nos están moldeando cómo desarrollamos nuestras vidas. Y a todo esto, ¿qué es una tecnología? Pues al hablar de tecnología hablamos de aplicar conocimientos y habilidades para resolver problemas. Conocimientos y habilidades. ¿Y de dónde salen esos conocimientos? Pues muchos pueden salir de la práctica cotidiana. Tenemos tecnologías muy sencillas, desde un cuchillo, que no se necesitó aplicar tanto conocimiento más que experiencia para desarrollarla. Pero conforme hemos ido avanzando,
cada vez hemos necesitado averiguar más sobre nuestro entorno para hacer las tecnologías. Y por eso hoy en día, que estamos en una famosa sociedad del conocimiento, nos hablan por todos lados de ciencia y tecnología, que es una gran necesidad, ya no digamos para las personas, sino para países, para todo el mundo. Y yo quisiera detenerme aquí para diferenciar que la ciencia es una cosa y la tecnología es otra. Y me voy a apoyar para esto en una cosa que creo que todos conocemos, a algunos les gusta, a otros no, pero es el fútbol. La mitad de las personas que están en este teatro, los que están a mi lado izquierdo, que sería su derecha, van a jugar a ser científicos ahorita imaginariamente. Y la otra mitad van a ser mis tecnólogos, ¿ok? Pero vamos a aplicarnos todos al fútbol. Entonces les pido a mis científicos que se imaginen que yo los pongo a estudiar el fútbol y como parte de su investigación me tienen que decir cuáles son las reglas del fútbol, obviamente sin leer un manual ni nada, solo observando, y para tratar de entender de qué se trata ese juego. A final de cuentas eso es lo que hacen los investigadores, solamente que el juego no es fútbol, el juego es la naturaleza, es nuestro universo, queremos saber cuáles son sus reglas. Y mi lado de tecnólogos aprovecha el conocimiento de las reglas del juego para ver cómo voy a lograr mis objetivos, cómo voy a resolver los problemas. En el caso de fútbol es ver cómo voy a meter gol. Uso esta analogía porque cuando nos sentamos a ver un partido, los que somos aficionados a este deporte, siempre le estamos queriendo decir al entrenador de nuestro equipo o al entrenador de la selección nacional a quién tiene que meter, cómo los tiene que acomodar, de qué manera tiene que jugar, cómo hay que aprovechar los conocimientos de las reglas y las habilidades de sus jugadores para sacarle máximo provecho. Pero cuando pensamos en tecnologías y en lo que va a moldear nuestras vidas y que va a cambiar nuestro futuro, poco nos detenemos a decir, híjole, yo quiero que los tecnólogos hagan esto para que mi vida sea así, o transformen las cosas de otra manera para llegar a lo que yo realmente necesito, a lo que me preocupa, a lo que quiero para mi persona, para mi familia, para mi país. Entonces es fundamental que tomemos más esa actitud de aprovechar los conocimientos y de así como le exigimos a los entrenadores, exigirles a esas personas que tienen el poder de moldear las tecnologías a futuro. Pero también pensar un poco de cómo tener la habilidad de aprovechar las tecnologías al máximo. Cómo sacarle provecho desde lo más sencillo, como puede ser una navaja multiusos como esta, que me sirve para destapar refrescos, que me sirve para cortar cosas, para sacar corchos, y que para los que son de mi camada o quizá un poco más grandes se acordarán de MacGyver, que con una navajita de estas, un palillo y una envoltura de chicle, te puede desactivar una bomba atómica. Pero no se trata solo de ir con las cosas sencillas, podemos ir a lo más complejo, a lo más elaborado. Ya les decía yo y hablábamos al inicio de cómo dependemos de este tipo de aparatitos, que gracias a la investigación de la ciencia y la tecnología que han averiguado a fondo de las cosas, no solo es un teléfono para hablar con los amigos o un aparato para mandar mensajes de texto. Además puede ser una calculadora, un navegador en internet, una plataforma de redes sociales, una cámara digital y hasta un aparato para atrapar Pokémones. Nos puede servir para un montón de cosas. ¿Pero qué lo ha hecho posible? Pues que los científicos que están averiguando las reglas del juego cada vez saben más sobre cómo funciona nuestro universo y sobre todo saben más cómo funciona a la escala muy pequeña. Yo les voy a hablar hoy en particular de cómo hemos averiguado cómo funciona, ya no digamos las células que son la base de la vida, sino nos vamos a ir más chiquito, 1,000 millones de veces más pequeño que un metro en el mundo de los átomos y las moléculas. Hemos averiguado que en esa escala tenemos unas reglas del juego diferentes a las que estamos acostumbrados a ver a lo grande y que si logras manipular eso en lo muy pequeño puedes tener propiedades extraordinarias para crear nuevos aparatos. Y a la par los tecnólogos no solo han aprovechado lo que se sabe, sino que han creado aparatos que nos permiten visualizar cómo son las cosas tan pequeñas y manipularlas a nuestro antojo. Y entonces yo acomodando esas cosas tan chiquitas, les repito, 1,000 millones de veces más pequeñas que un metro, manipulándolas, puedo tener baterías que me duran mucho más tiempo para que mi celular dure cargado y me pueda dar más funciones. Puedo tener pantallas con más resolución, cámaras que me pueden tomar fotos cada vez más detalladas. Y por cierto, si me pasa esto, como a muchos de ustedes quizá les ha ocurrido, ya no es una tragedia griega que mi teléfono se haya desbaratado, porque ahora tenemos nuevos materiales mucho más resistentes.
Y aquí voy a hacer una pausa muy rápida para que no sea solo que me crean, sino ayudarlos a entender un poquito cómo manipulando podemos darle nuevas propiedades a los materiales. Lo que ayuda a que no se rompa el vidrio de este aparato cuando lo dejo caer se conoce como Gorilla Glass, que será vidrio gorila. Es un vidrio parecido a los vidrios comunes, está hecho de distintos materiales, tiene átomos de silicio, de oxígeno, de aluminio y de sodio. Lo que hacen los tecnólogos es sacarle el sodio al Gorilla Glass y meterle un átomo por cada sodio, un átomo de potasio que es un poco más grande. Necesitan mucha energía para meterlo porque está como apretadito el lugar donde tiene que entrar el potasio. Pero una vez que el potasio se acomoda ahí, como no hay espacio suficiente, genera una presión sobre todo el material. Esa presión lo hace quedar más tenso y le da la gran resistencia para los golpes o incluso para los rayones. Eso es el Gorilla Glass en términos muy sencillos. Eso es lo que permite que nuestros celulares ya no se rompan a la primera o que soporten mucho más, y que surge de ese conocimiento y esa capacidad para manipular los átomos y las moléculas. Pero no es la única cosa que se puede hacer con eso, ni los celulares son la única aplicación. Ya tenemos ropa que no se mancha, tenemos raquetas mucho más ligeras, edificios que absorben la contaminación, nuevos tratamientos para el cáncer, que ya no atacan todo el cuerpo como las quimioterapias, sino que van directamente al tumor. Se pueden hacer muchas cosas. Pero yo me pregunto, ¿quién decide qué se va a hacer con estas nuevas nanotecnologías que van a lo más pequeño que conocemos y a lo más pequeño que manipulamos? ¿Quién decide cómo se van a usar, para qué sirven, en qué se van a aprovechar? Y ojo, que no quiero centrarme solo en las nano por decir, ¡ay, qué padre, que es lo más chiquito y es extraordinario y demás! Me importan las nano porque son las que tenemos enfrente hoy. Si yo quisiera cambiar cómo se usa la electricidad, es muy difícil, porque ya hay toda una infraestructura de la Comisión Federal que tiene sus postes y tenemos aparatos que nos los venden compañías que no van a cambiar la forma en que trabajan. Entonces eso ya está fuera de mis manos. Si yo quiero cambiar las computadoras, también tienen toda una trayectoria, son lo que son. Ya no podemos transformar lo que se hizo hace 40, 50 años o incluso 15. Las nanotecnologías nos empiezan a dar resultados, pero todavía no toman forma por completo. Nos dan la oportunidad de participar para decidir, para moldear cómo van a ser las tecnologías que van a impregnar nuestras vidas en el futuro. Por eso me interesa y por eso vengo yo a hablar con ustedes. Pero uno dirá, yo que estoy tan alejado de la ciencia y la tecnología, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas? Pues lo primero que puedes hacer es tomar decisiones informadas. No te vayas por la novedad, por la publicidad, por lo que te dice la tele o el mismo internet que está padre. Infórmate. ¿Cuáles son las ventajas de la nueva tecnología que te interesa? ¿Cuáles desventajas hay? ¿Qué riesgos tiene? Porque no se equivoquen. Usamos tecnologías porque nos dan ventajas, pero todas las tecnologías tienen riesgos. Nos acabamos de enterar hace relativamente poco que ya se murieron los primeros chavos que estaban jugando Pokémon Go, atrapando Pokémones, se expusieron a riesgos y acabaron falleciendo. ¿Cuántas personas no se han muerto tomando una selfie? Y en cuestiones mucho más globales, desde la revolución industrial nos dimos cuenta que el poder de la máquina de vapor nos generaba contaminación y tenemos un cambio climático. Y después los gases que se usaban en refrigeradores y en desodorantes empezaron a crear un agujero en la capa de ozono. Todo tiene consecuencias y hay que estar claro de qué consecuencias tiene para mí, para las personas que me rodean y para mi planeta. Entonces, lo primero es tomar decisiones informadas. Lo segundo, organízate. Si hay personas que tienen los mismos intereses que tú, si eres un paciente que quiere nuevas medicinas, si eres alguien que quiere usar tecnologías para energías limpias, para purificar el agua, para lo que tú quieras, organízate y exígeles a las personas que están moldeando las nuevas tecnologías. Claro, que el hecho de que nos organicemos, de que hablemos con ellos y exijamos, no garantiza que te van a hacer caso. No necesariamente tienes el poder. Jóvenes, tomen la oportunidad. Agarren una carrera científica y tecnológica, no todo el mundo tiene que hacerlo, pero si te llama la atención y quieres hacer una diferencia, ahí está una gran palanca de cambio. Ponte a averiguar cómo funciona el universo, desarrolla la habilidad de manipularlo y trata de resolver esos problemas que te preocupan y que ocupan a nuestra sociedad. Conviértete en científico y tecnológico, o bien puedes hacerte un gran empresario, un fregón con mucha lana, que contrate a los mejores científicos y a los mejores tecnólogos y les diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto. Básicamente eso era lo que hacía Steve Jobs en la compañía de la manzanita.
Él, la verdad, era bastante inepto para crear nuevas tecnologías. Lo que sabía hacer era juntarse con gente que las podía crear y les decía, yo quiero que la gente que use mis aparatos viva así. Entonces necesito que me hagas un dispositivo con estas características. Y teníamos montones de personas esperando a que el señor Jobs nos dijera, ¿cómo vas a vivir con las nuevas tecnologías que te está ofreciendo? O más allá, puedes irte al gobierno, puedes ser un político pero de los buenos. Puedes tratar de transformar con políticas públicas qué se hace en ciencia y tecnología. Y ojo que México es un país al que nos urge hacer ciencia y tecnología. No solo somos personas que usamos la tecnología que crean personas ajenas a nosotros. Somos un país que usa las tecnologías que crearon otros países con necesidades diferentes, con condiciones distintas. Y mientras sigamos usando tecnologías de fuera, vamos a seguir dominados. Entonces, anímate a hacer una diferencia también desde ahí o a exigirles lo que pueden hacer una diferencia desde ahí. Al final de cuentas, esa era mi charla, esa era mi provocación. Despertarles la idea de si quieren ser todavía personas que esperen a que nuevas compañías, a que personas que ni conoces, te digan cómo a través de las tecnologías vas a vivir más mañana, cómo van a vivir tus hijos, o vas a actuar para que tu vida sea la que le dé forma a las nuevas tecnologías. Muchas gracias. ¡Todos! Bueno, no anotamos ni un solo punto. Eso fue sorprendente. Ay, lo lograrán la próxima vez, hija. ¡No lo haremos! ¡Esa escuela es tan rica! ¡Todo niño tiene una laptop! Su llanto es más triste que un niño actor en una historia de ¿dónde están ahora? ¡Es cierto! Como graduados de la primaria de Springfield, queremos retribuir. Vamos a comprarle a cada estudiante una computadora tableta y a mejorar a toda la escuela con lo último en tecnología basada en la nube. Aquí hay un cheque. Tome este cheque. El primer presidente negro está a décadas de ser una realidad. ¡Vuelva en mi semestre de otoño! Ya no necesitamos esas películas como La vida en los 48 estados, porque nuestra escuela se volverá digital. ¡Nah! El sindicato de maestros no tolerará esto. Menos trabajo para ustedes. No sabía que fuera posible trabajar menos. ¡Qué interesante! La antigüedad es la noche. Y si nos invaden, solo opriman esto. Oh, es maravilloso. Podremos pagar maestras atractivas. Yo era el único aquí que entendía la ósmosis. Ahórrame eso, feo. Willy, digitalizaron los libros. No necesitamos las versiones en papel. Quema esto. ¿Y no sería más fácil desecharlos? Tonterías. Ahora tenemos este moderno quemador de libros digital. ¡Jaja! ¿Cómo ronronea? ¿Qué es eso? No queríamos dejarte fuera de la revolución digital. Willy es tu nueva supervisora. Oh, ¿debo aceptar órdenes de una máquina? Oh, no puede hablar, pero si aprendiera, sí. ¿Acaso no hay alguna tecnología que le enseñe a los niños estúpidos a tocar el triángulo? Esta escuela ha pasado los últimos 50 años enterrada en los 60. Ahora pasaremos 50 enterrados en el ahora. Alto voltaje. Y con este anillo unimos a estos antiguos clanes en guerra, que juguetean sin ropa, aún en invierno, y le traen paz a Decápita. ¡El cable de paga es increíble! ¡Tenían pezones en la época de los castillos! ¿No deberías ser capaz de salir de tu red? ¡No debió usar contraseña como contraseña! Era el nombre de la calle en que crecí. Paseo contraseña.
Seymour, conectaste los servidores a protectores de corriente, ¿no es así? Ah, sí, extensiones. ¡Tonto! Los protectores de corriente siempre son extensiones, pero no viceversa. ¿Fuimos nosotros? No, señor. Me gusta cuando no somos nosotros. Electrónicos de la escuela destruidos. Veamos. Números romanos. Fotosíntesis. Robert E. Lee. Señorita Hoover, ¿está enseñando o está diciendo lo que le viene a la mente? Señorita Hoover, presentarse en la oficina principal. Solo dijo eso en su mano. Rafa Golgori, baja tu cabeza. ¡Es la mano boca! Bien, niños. No tenemos computadoras y no tenemos teclados. Pero no por eso no vamos a aprender mecanografía. Ahora, pongan sus dedos índices sobre los malvaviscos F y J. Y tap, 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 tap. ¡Nelson, ya basta! Esta es mi cena. Cenaré filete. Necesita salsa. Buenas noticias, niños. Encontré una película educativa que puedo reproducir en mi teléfono. Acérquense, es un teléfono pequeño. Matemáticas, agricultura. ¿Hay dos palabras más emocionantes? En su época los romanos usaban guadañas para matarse unos a otros. Y el granjero necesitaba herramientas para medir su tierra. 10 nudos a la derecha, 5 a la izquierda. ¡Oh! Te burlas del viejo Willy, ¿verdad? Willy tiene que trabajar al sol todo el día. Los mejores amigos de Willy son una estaca y un cordón. No me estoy burlando de usted. Willy no sabe cuando alguien es sincero. Solo quiero estar aquí. ¿Qué es eso que está usando? Mi vieja herramienta. Nada interesante. Solo una estaca para medir que data de la época de los druidas. Oh, ¿puede decirme cómo funciona? Cada nudo marca el largo de la vejiga de una oveja. El campo de juego es de 65 estómagos por 52 riñones. Son 163 haggis cuadrados. ¡Muévete, sistema métrico! Estoy aprendiendo el sistema gástrico. Muy lista. Buenas noticias, señores.